www.radiomilaflores.pe o llámanos al 242-5581. Radio Miraflores, toda una vida contigo. Pero de mi celular está... Ya, pero tío. Sí, tú debes estar parado. Buenos días, amigos queridos de Radio Miraflores. Estamos aquí en Divina Justicia y estamos con el excelentísimo y súper especialista en Derecho Aeronáutico, el único que tiene en Perú, la verdad, que también ha sido mi profesor, el doctor Julián Palacín. Un aplauso para él. Muchos aplausos. Bueno, bueno, hoy día es viernes, hay un hermoso día, está soleado acá en Miraflores. Claro, yo creo que también está soleado porque tenemos un gran invitado, ¿no? Y también es un tema de que, bueno, si me ven con gafas de sol es porque afuera hay sol. Y es por eso. Pero bueno, acá estamos con un distinguido jurista, como les estaba comentando. Entonces queríamos ver por qué el tema de que ahora se han dado muchos accidentes, ¿no? O sea, en este año se están dando muchos accidentes aeronáuticos, cosa que no es común, ¿no? Bueno, de vez en cuando se da uno que otro, pero ahora han habido pues como 3, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y bueno, entonces quisiera que nos contara, doctor, cómo van estos casos, qué está pasando, cuál es su reflexión con respecto a esto. Bueno, efectivamente los accidentes de aviación son normales dentro de la estadística mundial y eso no significa que la aviación sigue siendo el medio de transporte aéreo más seguro. En el Perú hemos tenido hace poco en Jauja un accidente de aviación de una compañía nacional en un Boeing 737 en el que estaba ocupado por 139 pasajeros y tripulantes que sufrieron lógicamente algunos daños físicos y daño moral indemnizable a tenor de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley 27261. En consecuencia, la primera pregunta que nos hacemos, siguiendo un poco la jurisprudencia del daño moral en el derecho laboral, es el daño psicológico, daño moral, cómo tiene que ser cuantificado por la jurisprudencia o la doctrina judicial del Perú. Es un tema que va a tener debate en los estrados judiciales en los próximos meses, porque 45 pasajeros que patrocina el estudio jurídico Julián Palacín Abogados van a reclamar una indemnización contra el transportador aéreo y su compañía de seguros, contra el ente aeroportuario y su compañía de seguros, y también estamos a punto de culminar negociaciones con varios estudios jurídicos norteamericanos, porque es sostenido que hay corresponsabilidad del fabricante de la aeronave, que es la Boeing Company de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo que hay corresponsabilidad del fabricante? Porque se ha probado que en los últimos 10 años estas aeronaves Boeing 737, 300, 400 y 500, que las conocemos como aeronaves clásicas, han tenido 20 accidentes de aviación por el mismo problema en distintas partes del mundo. 7 de ellos en el Perú, el tren de aterrizaje. Y acá voy a dar una primicia que da Radio Miraflores a nivel mundial. La Boeing, a raíz de estos accidentes de aviación, emitió boletines a todas las empresas de aviación del mundo que operan con los Boeing 737 y también a las autoridades de aeronáutica civil de todos los países del mundo, recomendando que se hagan
trabajos técnicos de mantenimiento y refuerzo de los trenes de aterrizaje de los Boeing 737, especialmente 300. A ver, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero yo el otro día estuve viendo un programa casualmente de derecho aeronáutico, de aviones, qué sé yo, y nos decían de que efectivamente por esos accidentes que habían sucedido, se habían arreglado y habían modernizado lo que hoy en día son los aviones. ¿Es eso cierto? O sea, es decir, que cuando hay una colisión o cuando hay un desperfecto, ven la caja negra del avión, ¿no? Y de allí se dan cuenta de que, bueno, sí, hubo o falla el piloto o falla en este caso del avión, ¿no? Entonces toman los recaudos del caso para los siguientes y así es que se toman las recomendaciones y así es que se va evolucionando el tema de los aviones. En los países del mundo, el número de 191, que somos parte del Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago de 1944, estamos sometidos y regidos por estos instrumentos internacionales de aviación y las recomendaciones de la OASI con sede en Montreal, Canadá. Y dentro de esto está el anexo 13 a la Comisión Investigadora de Accidentes, que obliga a los estados en su legislación interna a tener una comisión investigadora de accidentes, que en nuestro caso depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuando hay un incidente o un accidente de aviación, se investiga. Y esta investigación arroja conclusiones y recomendaciones para el fabricante, para la Dirección General de Aeronáutica Civil, para los pilotos, para las empresas aéreas y para los entes aeroportuarios. De esas recomendaciones pueden surgir conclusiones válidas en el ámbito técnico que pueden llevar al fabricante a dar boletines de recomendación a las empresas explotadoras de estas aeronaves para que refuercen ciertas partes, piezas o repuestos de la aeronave. En el caso de los Boeing 737 sí se detectó un problema en el tren de aterrizaje. Había que reforzarlo. ¿Y por qué? Porque tienen un defecto de fábrica. Y ese defecto de fábrica nos va a permitir que a los 45 pasajeros que defiende el estudio Julián Palacín Fernández del Perú, especialista en accidentes de aviación, podamos en el fuero norteamericano hacer un reclamo fuera de corte a la Boeing para lograr una indemnización justa, y de lo contrario ir también a las cortes norteamericanas, porque también vamos a demandar a los juzgados comerciales de Miraflores y también vamos a iniciar acciones administrativas por violación a los derechos del consumidor en Indecopi. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que después de las regulaciones sobre energía atómica, el transporte aéreo es la actividad más regulada por los estados en todo el mundo. Y el Perú es uno de los países líderes en América Latina. ¿Y por qué lo digo? Miren, acá les enseño este libro, que es parte de la doctrina peruana que escribí hace 25 años, curso posgrado en Derecho Aéreo y Espacial, que sirvió cuando mi amiga, la doctora Rocío Cano, era mi alumna en la década del 90 en la Universidad de Lima, que enseñaba Derecho Aéreo y Marítimo. Y fíjense, hace 25 años yo ya tracé algunos apuntes para la doctrina latinoamericana del pensamiento francés en materia del ruido que producen las aeronaves y que le hacen problemas de daños a la población. Esto ha servido para que hace una semana me visite en el estudio el alcalde de la Municipalidad de San Miguel, me diga que mi aporte a la doctrina de derecho aéreo es importante para el pueblo de San Miguel y que decida condecorarme este miércoles 10 de mayo en la Casa de la Cultura a las 7 de la noche en Federico Galese 420. Y esta condecoración de recibir la medalla de la ciudad me compromete a convertirme en el abogado defensor de San Miguel en los derechos de la población a mitigar el ruido aeronáutico que tantos daños le ha causado durante 30 o 40 años a muchas personas, especialmente de la tercera edad. En consecuencia, acepto la condecoración y acepto el reto de defender a San Miguel frente a las autoridades aeronáuticas, y para lo cual desarrollaremos un largo camino para tratar de que se pongan en vigencia
las regulaciones aeronáuticas del Perú que en otros países ya están en vigencia, como en Estados Unidos, y que obligan a muchos transportadores con aeronaves antiguas a ponerles sistemas antirruidos o silenciadores a las aeronaves. Muy bien, doctor. La verdad que es muy ilustrativo lo que nos está comentando. Ahora me piden acá de que por favor los teleoyentes me están diciendo que enseñe su libro. Aquí está mi libro, que se educaron Pero allí a la cámara. 6 generaciones de abogados egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el curso de posgrado en Derecho Aeroespacial. Este es el tomo 1, son 3 tomos, y con este aporte doctrinario en el que egresaron 600 especialistas peruanos, colombianos, brasileros, panameños, de República Dominicana, de Guatemala y de todos los países del mundo que venían al tercer piso del Colegio de Abogados de Lima a estudiar este posgrado, en el que fui el catedrático principal al lado de Alfredo Gilameste Martínez, de Ángel Arango de Cuba, de Marina Nato de Argentina, porque recordemos que este posgrado vinieron profesores de 20 países del mundo, y fue el orgullo de la doctrina peruana en derecho aéreo. Y fíjense que en una de mis páginas, en el tomo 1 de mi libro, yo ya tracé el problema que se venía a los países de América Latina, porque se construyen los aeropuertos alejados de las ciudades, pero con el crecimiento de las ciudades van rodeando los aeropuertos, y el ruido de las aeronaves produce una molestia acústica que muchas veces daña la propiedad y daña a los terceros en la superficie. Y esto originó, por ejemplo, que en Francia, en 1960, se hagan las primeras demandas contra Air France, que merecieron indemnizaciones, y esto se llevó al Foro de Naciones Unidas de la Aviación Civil, que es la OASI. O sea, a esto le podríamos llamar contaminación auditiva. Claro. Si ustedes viven en San Miguel, se van a dar cuenta que muchas veces el ruido de las aeronaves le afecta la salud emocional y les causa daño moral. Y yo me he comprometido con el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel, Eduardo Bles, a inclusive hacer un levantamiento de realmente cuáles son los casos que durante 30 años han sufrido daño auditivo. Y esos casos posiblemente también los podemos llevar al Poder Judicial para lograr una indemnización por daño moral. Lo veremos. Y también vamos a trabajar con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpa, con la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte, con la OASI, que tiene la sede regional en Lima, con la CLAC, con los organismos internacionales, para ver cómo podemos internalizar la legislación antirruidos internacional y aplicarlas paulativamente en el mercado peruano, para que en unos años más ya el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no pueda, a través de las aeronaves que aterrizan y salen del aeropuerto, no puedan causar daño auditivo, porque las aeronaves van a tener que tener los silenciadores que ya se exigen en otros países. Y es importante también lanzar un mensaje a nuestros gobernantes que por falta de visión en la planificación del Estado, por omisión cometen errores graves. Yo en la última conferencia que di en el Congreso de la República, en el Raúl Porra Barrenechea, el 2 de septiembre, que hablé sobre la geopolítica de los aeropuertos del sur del Perú y me referí al aeropuerto de Chinchero, que yo apoyo, dije que el problema del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es no grave, gravísimo. No solo por la falta de la segunda pista, sino también por la congestión que genera tener una sola pista y el aumento del tráfico. Y sugerí al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que vaya pensando en poner en agenda, en pro de inversión, el desarrollo del gran aeropuerto internacional de la isla San Lorenzo, con un gran complejo turístico, porque hay inversionistas de Dubái y de los países árabes que están dispuestos a invertir $10.000 millones. ¿Y no se podría hacer en el mismo Jorge Chávez? En el Jorge Chávez lo que se puede hacer es la segunda pista. Claro.
pero el Perú va a tener en los próximos 40 años, yo calculo 30 o 40 millones de turistas. El Perú va a vivir del turismo y tenemos que tener visión de futuro. Ya nosotros no vamos a estar, Claro. pero nuestras generaciones descendientes tienen derecho a recibir un país digno. Entonces yo he sugerido... Bueno, doctor, yo sí voy a estar. Bueno, estamos hablando de posiblemente yo también. Pero bueno, digamos para los peruanos del 2100, que no vamos a estar. Ok. Entonces tenemos que pensar en ellos. Entonces yo creo que si el Perú en el 2100 va a tener 40, 50 millones de turistas, tenemos que tener el gran aeropuerto low cost de la isla San Lorenzo. Y sí lo podemos tener. Porque yo he recomendado a los sucesivos gobiernos que no cometan el error en el 2021 de renovarle la cláusula monopólica a Lima Airport Partners, la empresa alemana que tiene concesionado el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que establece la obligación del Estado de no autorizar ningún aeropuerto entre los 150 kilómetros. Eso se vence en el 2021. No hay que renovar esa cláusula monopólica y ya hay que poner en agenda el gran aeropuerto low cost de la isla San Lorenzo, que también va a solucionar los problemas auditivos o de daño por ruido de las aeronaves, porque va a estar un poco más lejos. Así ¿No? es. Hay que pensar con visión de futuro. No queremos gobiernos que piensen en lo que pasa ahora, sino que va a pasar en los próximos 30, 40, 50 años. Si hubiéramos tenido gobiernos visionarios, no hubiera pasado lo de los huaicos, hubiera habido prevención. Obviamente. Yo estoy hablando ahora de la prevención en la planificación del Estado peruano para el desarrollo turístico de acá a 100 años. Claro, y ahora qué pasa, efectivamente, cuál es el motivo de qué ocasiona en la salud de las personas el ruido de un avión. Bueno, el ruido de un avión puede causar problemas de sordera. Vamos a ver quiénes tienen problemas de sordera causados por ruido de aeronaves en el distrito de San Miguel. Y estos daños tendrán que ser indemnizados. Puede haber problemas también de psicológicos, ¿no? Daño moral. Y esto está en la jurisprudencia francesa, en donde se nos relata, por ejemplo, que las granjas donde las gallinas ponían huevos cerca del aeropuerto de París, cuando aparecieron los grandes reactores, dejaron de poner huevos porque el ruido las estresaba. Entonces todo eso ha sido es un estrés, ¿no? analizado en la doctrina de derecho aéreo a nivel internacional y la jurisprudencia. Y recuerde que yo soy el único peruano nombrado en el Tribunal de Derecho Aéreo y Espacial de Perú, de París, Francia. A mí me nombró Gilbert Gilmot en 1999, dentro de los 36 juristas del mundo, 2 de América Latina, Diego Par de Colombia y Julián Palacín de Perú, que integramos el Tribunal de París, donde estaba la crema innata de los expertos en derecho aéreo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Japón, de China. Bueno, tengo alguna relación de parentesco doctrinario con la doctrina francesa, porque en el Perú nosotros seguimos la doctrina francesa, por eso hablamos de derecho aéreo y no de derecho aeronáutico, y estamos divorciados de la doctrina argentina, que ellos hablan de derecho aeronáutico y nosotros creemos que el término es derecho aéreo. Fíjese cómo hay vertientes en la doctrina. El Perú defiende la doctrina que elaboramos con el Alfredo Gildemeester Martínez, Guillermo Blochá, somos derecho aéreo, seguimos la doctrina francesa. Argentina sigue la doctrina alemana. Brasil sigue la doctrina francesa, México sigue la doctrina alemana. O sea, tenemos diferencias en el derecho aéreo latinoamericano. Perú somos, bebimos mucho de la doctrina francesa, que habla del doctrine aérien, derecho aéreo. Ajá. En consecuencia, fíjense cómo 26 años después el alcalde de San Miguel en su biblioteca empieza a leer, y lo que dijo Julián Palacín hace 26 años en la doctrina peruana de derecho aéreo del daño producido por la contaminación acústica de las aeronaves es aplicable hoy a los distritos que circundan el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Claro, ahora hay una pregunta. Efectivamente nombró lo que era, bueno, 2 preguntas. Nombró a Chincheros, que acá tenemos en el
que dice que el aeropuerto de Chincheros no va. Entonces quisiéramos tener una respuesta técnica más o menos de por qué. Y la otra pregunta es que también habló de Argentina. En el caso de Argentina, por ejemplo, el aeropuerto doméstico está dentro de la ciudad, totalmente dentro. Es más, una vez se fue el avión y se fue un poquito más allá y no sé, se llevó miles de autos, personas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver en estos casos de desastres aéreos de Latinoamérica, para no irnos tan lejos, qué cosa está sucediendo? Y también, ¿cuál sería la diferencia entre derecho aéreo y el derecho aeronáutico? Bueno, vamos a empezar por lo último. Yo he venido sosteniendo que hasta que no se construya la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, jurídicamente el Estado peruano debería habilitar el aeródromo de Las Palmas. Ah, ok. Bueno, eso sí a mí me molestó bastante porque yo vivía en Chacarí, el Estanque, y sentía los aviones a cada rato. Pero si los aviones tienen silenciadores, no va a haber problemas. Claro. Pero son si son de última generación, no va a haber problemas. Son aviones de, si no, de la FAP, ¿no? Sí. Bueno, pero los aviones de última generación, los Airbus, los Boeing 767 y demás, no tienen problemas porque tienen silenciadores. Y eso es algo similar a lo que sucede en Buenos Aires. Aeroparque está dentro de la ciudad y es una alternativa válida para que los pasajeros en pocos minutos se transporten a distintas partes del territorio argentino. Yo, en el Instituto Peruano de Derecho Aéreo y en la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, estudiamos varios años chincheros. Inclusive en mi último libro, Línea Aérea de Bandera de Bajo Costo, tengo 3 páginas sobre el chinchero porque cuando fui presidente de Corpa, 2002-2003, tuve que hacerle observaciones técnicas al proyecto que hizo Currian Brown. Entonces yo hice las observaciones técnicas y jurídicas y el consultor inglés tuvo que absolverlas y solucionarlas. Y me considero el padre académico doctrinario de la defensa del Aeropuerto Internacional de Chinchero. El Aeropuerto Internacional de Chinchero puede hacerse. El problema es que no tiene que hacerse mal, tiene que hacerse bien. Correcto. Es por eso que he sostenido inclusive que Corpac, empresa del Estado, y una de las empresas más importantes en materia aeroportuaria de América Latina, podía hacer como obra pública el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Sucede que Chinchero se hace mal porque después de la licitación y adjudicación de la licitación se hace una adenda que cambia los términos del contrato. Y ya prácticamente se le da 40 años a un grupo privado un aeropuerto que lo financia el Estado. Es decir, pero a mí no me asombra eso. Porque cuando yo fui presidente de Corpa, y fue una de las razones por las que solo duré 7 meses, me enfrenté al poder económico de la época y a los ministros Chicago Boys y a los ministros lobistas del grupo de la señorita Blume y compañía que siguen manejando económicamente el país, y les dije que Julián Palacín se oponía al modelo de concesión de aeropuertos de la época. Y tuve razón, porque resulta pues que todos los que se quedaron con los aeropuertos reciben subvención del Estado, reciben subvención, y esto tenía que investigar el Congreso de la República, porque realmente yo me sentí indignado. Mis aeropuertos, mis 62 aeropuertos de Corpa, que estaban bastante bien administrados, se los dan a empresarios privados que no han invertido nada. El que invierte es el Estado. Vamos a hablar claramente. ¿Qué inversión puede haber en aeropuertos que son deficitarios? A ver, explíquele a alguien que me explique, por favor. Si usted compra un restaurante, Rocío, y ese restaurante da pérdidas, y usted va a invertir para seguir teniendo pérdidas, el Estado subvenciona a través del fondo del 46.51% del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lo que pasa es que metieron la pata, hicieron los negocios privados. A mí me hubiera gustado que me den unos cuantos aeropuertos. Claro, el Estado me da aeropuertos y todavía me da dinero para que los administren. Esa es la verdad. Por eso Julián Palacín dijo que primero teníamos que hacer una revolución en transporte aéreo y convertir en rentables los aeropuertos y que los inversionistas privados inviertan a su propio riesgo, no a riesgo del Estado. Entonces todo lo que se hizo en concesiones de aeropuertos en el año 2004, 2005, 2006, 2007, todo fue pues una burla a los intereses del Estado peruano. Por eso a mí jamás ningún ministro de transporte me hace consulta jurídica.
¿Por qué cómo van a consultar si los que manejan el Ministerio de Transporte son los intereses económicos? Esa es la verdad. Claro, bueno, Esa es un verdad. ministerio del Estado, ¿no? Sí, pero lo manejan los intereses económicos. Escúcheme, en el tema de chincheros, el Estado, el ministro de Transporte, Martín Vizcarra, si hubiera tenido mi asesoramiento, no firma ninguna adenda y hoy no estaría a peligro su cargo de ministro. Bueno, no firma sí. ninguna adenda La y verdad. le dice a los concesionarios, oiga, cumpla el contrato, se lo rescindo y lo demando y todavía yo le gano en cualquier proceso arbitral. ¿Por qué teníamos que firmar adenda? Estaba todo claro. La financiación era problema de ellos. Es correcto, pero... Es falso que había... No, lo que pasa es que en Proinversión y los grupos que manejan Proinversión son los que se quedan con estos aeropuertos. O sea, Y ahí seguimos está, con pues, el tema de y la ahí- corrupción. y ahí- pero escúcheme. Escúcheme. Yo, bueno, yo se lo tengo que... Los lobbies, ¿Sí o no? los lobbies nos convierten a los defensores de los intereses del Estado en diablos. Esa es la verdad. Escúcheme, cuando yo sostuve en los medios de comunicación que el Perú había firmado acuerdos o memoranda de entendimiento con Chile, que significó que Chile se quede con 4.000 millones de dólares en facturación para LAN Lerner, no contra LAN Perú, ¿alguien dijo algo? Nadie dijo nada. Todos los medios de comunicación lo silenciaron. Hoy, ad honorem, Julián Palacín es el abogado del excongresista Roberto Angulo en la Corte Suprema, en donde hemos pedido vía acción popular la nulidad de los acuerdos con Chile. ¿Y por qué? Lo quiero explicar, para que vean cómo se hacen los lobbies. En las relaciones aéreas internacionales rige el principio de la reciprocidad que viene desde el derecho romano. Correcto. Doy para que des, hago para que haga. Si yo negocio un memorándum de entendimiento con Chile, yo le voy a dar a Chile rutas a cambio de las rutas equivalentes que me dé Chile. Si Chile me dice, miren señores del Perú, yo les dejo visitar en Quinta Libertades el Polo Sur porque a ustedes les va a interesar mucho visitar pingüinos. Chile nos dijo eso. Y nosotros le contestamos, sí señores de Chile, nosotros por reciprocidad al cambio de visitar pingüinos les damos en Quinta Libertades el mercado norteamericano para que ustedes facturen 1.000 millones de dólares en billete de pasaje de pasajeros embarcados en Lima a cambio de que ustedes, señores del Perú, no facturen nada. Y eso es lo que pasó con Verónica Zavala Lombardi, Carlos Púa Pomareda, con Gamarra Trujillo y con Enrique Cornejo Ramírez. Y nadie dijo nada. Todos los medios silenciaron esto. Cuando en el 2015 la Comisión de Convenios Aéreos del Congreso de la República, que estaba Víctor Andrés García Belaúnde, Roberto Angulo y otros congresistas, me convocan y yo hago la exposición. Está en internet, véanla. Y se hace una investigación de esto y otras cosas igual o más graves. Entonces el congresista Roberto Angulo Trujillo, antes de dejar el Congreso de la República, sin consultarme a mí, él hizo una demanda de acción popular. Pero bueno, yo después me han pedido que me incorpore y que le dé la fuerza jurídica. Perdón, doctor, correspondiente. tengo una llamada en la radio. A ver, hola. Hola, Aló. ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días, una la bondad que me Julián Palacín. Sí, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Aló, buenos días, con el doctor Julián Palacín. Sí, acá está ¿Ahora? el doctor. Ahora, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, muy gentil. ¿Cuál es su nombre, por favor? Adita. Adita. Ahí. Sí, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, mi pregunta para el doctor Julián es la siguiente. Mire, tengo un familiar muy directo que tomó un seguro oncológico, Sí. pero el seguro me refiere que no aceptan digamos la carta de garantía porque tiene la preexistencia. O sea,
porque consideran ellos que tiene preexistencia y no me hacen valer de seguro oncológico. Ya. Bueno, efectivamente, lo que tiene que luchar, y la podemos ayudar, usted me puede visitar, hay que exigirle al seguro que responda, porque se supone que cuando le venden la póliza de seguros, el seguro debió verificar que no había preexistencia. Entonces es un caso que si usted después ya se comunica conmigo, puede llamarme al estudio o coordinar acá con Radio Miraflores. Es un caso humano y hay que ayudarla, hay que luchar para que se reconozca, porque los seguros se rigen por la ley 29946, ley de contrato de seguro, y se expiden de buena fe, y nadie vende un seguro oncológico y cobra una prima si sabe que no hay preexistencia. Entonces, ¿cuál es el nombre de la compañía que se lo quiere denegar? Es Compañía de Seguro Prima. Bueno, interponga pues usted una acción, ¿no? Y haga valer sus derechos, defiéndase bien, y si fundamenta bien, primero le hago la pregunta: cuando le vendieron el seguro, ¿le hicieron el examen médico? No. Bueno, entonces... el seguro para que adquiriera era para una niña de menos de un año de edad. ¿Y cómo pueden probar que había preexistencia? ¿Por qué dice que había preexistencia? Es lo que nos han referido, dice que tiene preexistencia, y ya justamente la nena tiene el diagnóstico ya de leucemia linfática. Bueno, visíteme y yo voy a ver cómo la puedo ayudar. Visite, es un caso humano y tenemos que solidarizarnos con este pueblo que sufre, porque los contratos de seguros se rigen por el principio de la buena fe. Y tenga usted entendido que yo, con el compromiso de posiblemente ser el próximo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, defenderé todas estas causas sociales, porque los abogados somos defensores de la justicia. Es correcto. Yo también quería agregar algo. En el tema de seguros es muy importante saber efectivamente el tema de, bueno, la preexistencia es algo que se agarran los seguros todos, pero el tema acá es que usted tiene dos vías anteriores al Poder Judicial. Puede ir a la Defensoría del Contribuyente y también puede ir a Indecopi. No, la Defensoría del Asegurado, que siempre va a fallar a favor de la compañía de seguros. ¿Ah, sí? No, bueno, pero la idea es que no, que presenten las pruebas y para eso existe. Pero, ok, ¿sigues en línea? ¿Hola? ¿Aló, sí? Sí, bueno, muchísimas gracias por su comentario y bueno, estamos a sus órdenes para bueno, lo que desee tanto el doctor Claro, Julián Palacín como yo. Por favor, que el doctor Julián Palacín tome este caso. Es un caso muy, digamos, emblemático, digamos, en el sentido de que la nena es la niña más pequeña que tiene esta enfermedad, ¿no? Señora, la espero. Es un caso muy La espero el lunes en mi estudio a las 10 de la mañana. Tráigame todos los documentos, yo la voy a orientar y la voy a ayudar ad honorem en todo lo que esté a mi alcance. Avenida José Pardo 764, 10º piso 101 Miraflores, y el teléfono de mi estudio es 446-0296. Ok, gracias, doctor. Yo sé que usted es un reconocido ilustre abogado, va a representar muy bien al Colegio de Abogados de Lima. Así es. Nos vamos. Y la causa de esta niñita que no le reconocen el seguro es la causa de todos los abogados honestos que tiene el Perú. Estamos haciendo una cruzada de ayuda para ella, ¿no? Se llama el hashtag Todos con Miquela, ¿no? Es la niña más pequeña que padece esta enfermedad, ya que el seguro RIMAC no ha podido hacer frente a y asumir, ¿no? Este seguro.
oncológico. Es por ello que estamos haciendo, ¿no? Sus padres y la familia y amigos están organizando diferentes eventos para poder subvencionar esta enfermedad tan costosa. Bueno, a mi criterio, la preexistencia... A usted que compartan esta causa de todos con Miquela. Sí, a priori, a mi criterio, no procede la exoneración por preexistencia, porque primero que cuando firmaron la póliza, ambas partes no tenían conocimiento de esa preexistencia, actuaron de buena fe, y después veremos si había preexistencia o no. Entonces hay argumentos de defensa que los vamos a esgrimir con todas nuestras fuerzas para defender los derechos de salvar la vida de esta niña. Gracias, doctor. Yo sé que a través de usted vamos a poder lograr aún más. Necesitamos más fuerza para poder que en nuestro país se cumplan nuestros derechos, y usted, a través de usted, nos ayude a que eso se cumpla, ¿no? Porque a veces estamos muy vulnerables a que las compañías de seguros hagan lo que su voluntad. Bueno, yo le digo una cosa más. Las compañías de seguros es una cosa increíble acá en este país. Es, por ejemplo, que a uno le dicen, bueno, usted tiene que sacarse una resonancia. Y primero consultan a la compañía de seguros. Si el médico ya dijo que uno tiene que sacarse una resonancia, ¿cómo van a consultar a la compañía de seguros? Y después te dan la respuesta en 15 días. Y le estoy hablando de un seguro bueno. Entonces, a mí la verdad que me parece increíble. Pero bueno, señora o señorita, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por llamar a Radio Miraflores. Gracias a ustedes, gracias a este programa, porque abre las puertas a muchas personas, ¿no? Carecen de esa protección a estas compañías de seguros que, bueno, ¿no? Literalmente solo cobran, pero a la hora de que se tiene que emitir el seguro no lo hacen. Muchas gracias al doctor Palacín y le deseo lo mejor de éxito. Gracias, y la espero el lunes. Oficina para entregarle todos estos puntos para este caso de todos con Miquela. Hágame una ayuda a memoria y trate de comunicarse ahora conmigo y me va enviando todo por correo electrónico. Escanéeme todo, vamos a ir estudiando su caso y vamos a darle todo el apoyo para que ejerza el derecho de defensa y se haga justicia, y lo tomaremos como caso de bandera para defender los derechos de esta niña maravillosa que requiere que la sociedad también se solidarice con este caso. Muy gentil, doctor. Así es, muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que la página web es www.radiomiraflores.tv. Bueno, lo estoy diciendo al final del programa, pero bueno, tenía que decirlo. En el Facebook es Radio Miraflores Televisión y las llamadas al aire son 242-5581. Son las llamadas en cabina. Nos pueden seguir consultando todo lo que es legal. Este programa se llama Divina Justicia porque vemos todos los ámbitos legales y todas las cosas que salen diariamente en los diarios, ¿no? Bueno, acá seguimos con el doctor Julián Palacín. Casualmente lo interrumpí porque estábamos hablando de un tema muy importante. Chincheros. Chincheros. Bueno, yo creo que lamentablemente el ministro Vizcarra se equivocó, estuvo mal asesorado. Yo no sé cuáles fueron sus asesores legales. Yo me hubiera consultado a mí y yo no le hubiera aconsejado firmar ninguna adenda. Hubiéramos resuelto el contrato y lo podemos hacer como obra pública, porque el Estado tiene más de 100 millones anuales de los fondos de la concesión del 46.51% del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pero acá hay algo más, ¿no? O sea, en Chincheros que dicen, no, vamos a dejar de hablar de la adenda. Yo he escuchado en un especial que estaban hablando especialistas de derecho aeronáutico. ¿Especialistas? ¿Estás seguro que son especialistas? No. Bueno, pero bueno, estaban hablando que no eran peruanos y decían de que efectivamente la pista no daba para un aeropuerto.
O sea que era, Bueno. no era viable que Mire. hubiera un aeropuerto allí. Mire, hay personas que han estado presos por narcotráfico Ajá. y que también han llegado a ser abogados, que los hemos separado del Colegio de Abogados de Lima, que salen con estas teorías estrambóticas. No, pero estos no eran peruanos. Bueno, no sé de dónde viene, pero yo tengo 40 años en Chinchero. Yo fui miembro de la Junta de Accionistas de Corpa, nombrado por el presidente Belaúnde en el año 82, cuando tenía 31 años, y de allá estudiamos Chincheros, del plan Copesco, y conozco, tengo decenas de libros sobre Chinchero. Los que opinan de esa forma no tienen cómo justificar que La Paz tiene un aeropuerto más alto que Chinchero. Entonces hay que conocer de aviación, pues. Claro, ellos hablaban de temas técnicos, Por ¿no? eso el Es tema decir, técnico, la escúcheme, pista, qué sé yo. Chinchero hoy, con los nuevos Airbus y la nueva tecnología de aviación, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que pasa con Chinchero, que no entiende la gente, es que todo aeropuerto de altura tiene menos capacidad de carga y de pasajeros cuando despegue Chinchero. Es un problema económico de las líneas aéreas. ¿Ya? Si alguien opina que Chinchero técnicamente no es posible, que me expliquen por qué funciona el aeropuerto de La Paz Claro. y por qué existe el aeropuerto de Juliaca y por qué hay un montón de aeropuertos del mundo similares a Chinchero. Entonces, esos son... hay un general de la tercera edad de la Fuerza Aérea en retiro que se opuso a Chinchero cuando toda mi generación se oponía a Chinchero. En el año 80 al 90 no podíamos hacer el aeropuerto de Chinchero porque un 727 no le daba para Chinchero. Un Boeing 707 no le daba. En esa época técnicamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada a la aviación no nos permitían hablar o visorar de un Chinchero rentable. Pero pasaron los años, se hicieron los estudios, la Organización de la Aviación Civil Internacional los aprobó, la IATA los vio, todos los expertos del mundo dicen que se puede hacer. Y vienen un señor que estuvo preso 8 años en el Lurigancho, que a veces lo entrevistan ahí en televisión, un avión, un pilotín de la época de la prehistoria, y opina y la gente no sabe quién es. Pues. Vayan al registro de abogados sancionados del Ministerio de Justicia y él que preside la lista de abogados sancionados por el Colegio de Abogados, pero él opina sobre Chinchero como si supiera. Bueno, son anécdotas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Chincheros tiene que hacerse, y aunque la Contraloría diga que no se hará pues con esto que ha ganado la licitación, se anulará el Que contrato. son chilenos, ¿no? Ya veremos, no importa de dónde sea. Es un consorcio argentino que lo ganó con una empresa peruana. El problema es que hay que buscar los consensos y hay que buscar anular esa deuda. Esa es la hoja de ruta jurídica que yo le aconsejo al gobierno. Hay que buscar consensos. Hay que ver que el que invierta sea la empresa privada y no el Estado. Hay que hablar claro. Hay que desenredarla. Claro, hay que hacer una transacción y negociación. Hay que hacer Chinchero tiene que hacerse. Porque Chinchero es el futuro del Cusco. Con Chinchero vamos a tener 6 millones de turistas. Bueno, los cusqueños están muy a favor obviamente del aeropuerto, pero dicen de que los que no están a favor son los limeños, porque ya se irían directamente a Chincheros y no pasarían por Lima. Le voy a contestar. Cuando Humala no firmaba el aeropuerto de Chincheros, me invitan a dar una conferencia en Cusco, en el Congreso Nacional de Abogados, y salgo en los canales del Cusco, y el gobierno regional hace una conferencia de prensa que la dijo el doctor Eric Escalante, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y sale un aviso publicitario del gobierno del Cusco que está en internet, en donde dicen que ellos se respaldan en las opiniones
técnicas y jurídicas del presidente de la Comisión de Derecho Náutico del Colegio de Abogados de Lima, Julián Palacín Fernández, para que se haga el aeropuerto de Chinchero. Eso dice el aviso oficial del Cusco. Yo soy defensor del Cusco, yo soy defensor de los cusqueños para que se haga el aeropuerto internacional de Chinchero, pero que se haga bien, Claro. que se haga con inversión privada, que se haga como dijo los términos de la concesión, que no se haga con dinero del Estado. Eso es ese es el tema que está en discusión. Ahora, que los vuelos van a ir directamente a Chinchero, claro que van a ir directamente a Chinchero, pero Lima siempre es Lima. Nosotros tenemos que pensar de un país con 30 millones de turistas, que vayan 6 millones de turistas directamente a Chincheros. Eso va a originar que ya el Cusco viva del turismo y que ya no haya más pobreza en el Cusco. Y eso tenemos que defenderlo, Sí. porque va a cambiar la geopolítica sudamericana cuando tengamos el aeropuerto internacional de Chinchero. Yo lo defiendo. Bueno, yo cuando estuve en Cusco tuve oportunidad de hablar con el presidente del Poder Judicial, que lo entrevisté, y también tuve oportunidad de hablar con el alcalde, entre otras actividades que tenía como ponencias en el Congreso de Arbitraje, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Ellos me decían, yo lo vi muy cambiado a Cusco, de un año a otro, ¿no? Porque yo voy todos los años, pero resulta que han hecho una parte muy moderna, aparte del circuito pues turístico, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué hay Bembo? ¿Por qué tienen Rockies? ¿Por qué tienen esas cosas, no? Y claro, se está volviendo una Lima chiquita en la parte de allí, ya no dejan, que me parece muy bien, vender a los extranjeros que vendían allí, ¿no? Pulseritas, qué sé yo. Es más, me encontré con varios argentinos que me decían truchas de chocolate típicas, ¿no? Y me decían de que no podían hacer malabarismo porque la policía no los dejaba. Y bueno, y una serie de cosas. Entonces hubieron muchos cambios que ellos están, a mi parecer, yendo hacia la modernidad. Entonces, siendo una ciudad histórica y siendo una maravilla, ¿no? de nuestro país y de todos los países, pues una maravilla del mundo. Entonces, ¿por qué estamos dejando hacer eso? Y sí, no sería contraproducente tanto turismo en Cusco. Bueno, primero tenemos que ver que ya el aeropuerto internacional Velasco Astete no va más. Nada más. Entonces, Sí, bravo. y bueno, Jorge Chávez tampoco. Es una cosa que uno va y los Escúcheme. aviones van en cola. Escúcheme, cuando yo fui Es presidente de increíble. Corpac, yo emití el informe de para que levante las observaciones técnicas y ya tenía una planificación para que se construya el aeropuerto de Chinchero. Y si hubiera sido la presidencia de Corpac, 2008 Corpac hacía el aeropuerto de Chinchero con recursos propios. Pero bueno, así es la política. Entonces, el aeropuerto hay que hacerlo, sí o sí, porque es el futuro de la macrorregión sur del Perú y el futuro de millones de peruanos que quieren tener puestos de trabajo. Y eso no va a afectar a Lima, al contrario, va a haber una nueva geopolítica donde los vuelos internacionales de Estados Unidos, de Europa, de la China, van a venir directamente a Chinchero. Pero ¿quién que venga al Perú no va a querer conocer Lima, la ciudad de los virreyes? Claro, Por favor. pero a lo que me refiero es que no afecte a Lima, eso no importa, eso dicen No los va a afectar, cusqueños. no Claro, va- eso dicen no va los a cusqueños, afectar. pero yo no he escuchado a ningún limeño que diga eso. Bueno, Pero efectivamente, yo lo que digo es si podrá resistir tanto turismo, porque uno bueno, ya se nos pasó la hora, porque uno tiene, por ejemplo, cuando va a Machu Picchu, tiene los buses que van así, la gente hace cola, pero los buses son una Eso- cosa es un increíble, problema. va un montón de gente. si a España le preguntamos en 1971, ¿no es cierto?, que tenía 2 millones de turistas, si podía resistir 50 millones de turistas, hubiera sido lo mismo. Ya el ser humano tiene la planificación, en la tecnología, y eso lo solucionaremos. Que vengan los turistas, que acá lo vamos a atender muy bien, pero construyamos la infraestructura aeroportuaria. Yo creo que tenemos que hacer Chincheros y el aeropuerto internacional low cost de la isla de San Lorenzo. Y si Chinchero lo podemos hacer como un low cost, ahí captamos 100 millones de pasajeros low cost del mundo
y cambiamos el rostro turístico y aeropolítico del Perú. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julián Palacín, un experto en Derecho Aeronáutico. La verdad que ha sido un placer. Esta conversación nos ha ilustrado mucho. Y bueno, vamos a ir a la condecoración. Sí, los espero a todos el día miércoles 10 en el Consejo Distrital de San Miguel, en la Casa de la Cultura, Federico Galese 420 San Miguel. Le impondrá la medalla de la ciudad a Julián Palacín, que lo recibo con mucha humildad y compromiso de defender a los ciudadanos de San Miguel. ¿Y a qué hora, doctor? 7 de la noche. Ah, ok. Bueno, ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias con todos ustedes. Este ha sido Divina Justicia con la doctora Rocío Cano Brinoni. Nos volvemos a ver el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.